De lo que vamos a hablar hoy es de lo que popularmente se conoce como lenguaje corporal, lo que la gente dice sin palabras, con el cuerpo, con la cara, pero ¿cómo funciona? Técnicamente, ¿qué es? ¿Qué se transmite? ¿Cómo interpretarlo? Y mejor aún, ¿cómo usar yo mi cuerpo para comunicarme mejor, vender más, tener mejores vínculos, tratar mejor a mis pacientes, que me elijan como profesional, llevarme mejor con mis amigos, mi familia, mi pareja? Y lo cierto es que lo que les voy a mostrar hoy es una habilidad que puede entenderse como aquella que les va a permitir mejorar en múltiples áreas de la vida. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y para eso voy a contarles de qué se trata. Y antes de comenzar, lo primero y más importante me parece que es brindar como una especie de anécdota que nos demuestra por qué hay algo acá que a todos nos puede interesar o nos puede servir. Esta es una mujer, hace ya casi unos 20 años, Susan Smith, si no me equivoco, con los años, salió a declarar en los medios, luego de declarar a la policía, que un señor de color le había robado el auto y dentro de ese auto estaban sus dos hijos. Y ella clamaba junto a su marido por el salvo retorno. Por favor, esta persona que nos devuelva a nuestros hijos, estamos muy mal. Cosa que cualquier padre puede experimentar el dolor y la tristeza que un evento como ese puede ocasionar, claro. Ahora, un investigador muy reconocido, Paul Ekman, vio esta declaración y dijo: discúlpenme, acá hay algo muy extraño. Yo no sé qué pasa, miro esto y no entiendo, pero para mí hay algo que no se está diciendo con palabras, con por favor que vuelvan, y con su rostro, o lo que podría entenderse como los mensajes de emociones, no están siendo los más coherentes con la situación. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el video y se puso a estudiarlo. Haciendo la historia corta, él se dio cuenta que esta madre no producía ciertos movimientos faciales, como por ejemplo subir y acercar los extremos de las cejas entre sí, que es una posición muy habitual cuando alguien se siente triste, apesadumbrado, angustiado. Y esta mujer, que estaba en un estado supuestamente de alta tristeza, no lo realizaba. Gracias a esta observación, luego detectives y otros policías empezaron a cambiar el foco de la investigación hacia esta madre y se dieron cuenta que ella había sido quien en realidad, y esta es la parte más horrorosa de esta historia, y paso rápido porque no es algo atractivo, ella había hundido el auto en un lago con sus hijos adentro. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? Bien, creo que uno de los focos que tenemos acá es que a veces lo que el cuerpo dice con sus gestos o lo que no hace, en este caso, no poner la cara de tristeza esperable, dio indicios que esa persona ocultaba algún tipo de información o al menos que no se sentía realmente como ella estaba declarando. Y si tomamos este ejemplo, puede ser para la política. Ahora en Argentina estamos en época de elecciones. Entonces, podemos analizar un spot de campaña, o mejor dicho, con mayor información, las entrevistas de los candidatos, y más allá de las propuestas, ver cómo reaccionan con su cuerpo frente a las preguntas de los periodistas. Y ahí nos damos cuenta de más información de lo que realmente terminan diciendo con sus palabras. Y llevémoslo al terreno de la pareja. A veces, y todos los que estamos en pareja, quizás hace muchos años nos damos cuenta, de que simplemente un gesto, un movimiento de la cabeza, una leve sonrisa, puede ser la señal que ya conocemos de que mi pareja se quiere retirar de esta cena. Mi pareja está enojada por lo que hice. Y simplemente fue que sacó la lengua y la pegó contra la comisura del labio. Estos son todos breves ejemplos de cómo en la vida cotidiana, pero también en la profesión, yo como líder o alguien con sus subordinados, no es lo mismo que ponga una cara adusta y poco expresiva, cara de piedra, a que sonría, se acerque hacia ellos, asienta con la cabeza y transmita mensajes más carismáticos. Y acá la ciencia viene a responder esas preguntas, esas dudas, y nos va a decir algo que podemos entender intuitivamente, pero que a menudo no practicamos. Y es que lo que comunicamos con nuestro cuerpo tiene un impacto enorme en las relaciones y en la profesión. Por ejemplo, si un subordinado acata mi orden o no la acata. Y no se trata de ser dominante y castigar. A veces mensajes más empáticos, cálidos, logran el mismo efecto y más duradero.
Así que lo que trato de decirles con estas especie de anécdotas es la idea de que no somos demasiado conscientes de lo que comunicamos con nuestro cuerpo. Este investigador Ekman que veía a esta madre fue la única persona que en ese momento se dispuso a estudiar el video de su declaración en televisión. Gracias a eso, la investigación, y en este caso, pudo llegar a su fin. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros, cuando nos encontramos con un jefe, cuando vamos a hacer una venta, cuando estamos en una discusión con nuestra pareja, nos tomáramos 5 segundos para pensar qué es lo que esa persona me transmite con su cuerpo? Y al mismo tiempo, no menos importante, ¿qué es lo que yo transmito con mi cuerpo? Porque hay mucha gente, y lo he experimentado en carne propia, que me dice, no entiendo por qué a la gente le caigo mal, no entiendo por qué me creen que soy mala onda, pero ¿te estás mirando tu cara lo que estás haciendo? ¿Vos te fijás que casi no sonreís? ¿Ves que sos muy poco expresivo y cuando otros te hablan no asentís con la cabeza? ¿No vas hacia adelante? ¿Te cerrás y vas hacia atrás? Bueno, la primera recomendación ya, y esto es algo que enseño en mis capacitaciones individuales y en todos mis cursos, el punto más importante para comunicarnos mejor es ser un poquito más conscientes con lo que comunicamos con nuestro cuerpo. Para mí, el secreto del éxito de la comunicación no verbal está ahí. Y permítanme adelantarles de qué estamos hablando, porque popularmente se la conoce como lenguaje corporal. O sea, el lenguaje del cuerpo. Ahora, permítame hacer una diferencia. La verdad que no es un lenguaje, está mal dicho, es un término que viene de la década del 70, y lo que comunicamos con el cuerpo, a excepción del lenguaje de señas, que sí es un lenguaje porque tiene estructura y sintaxis, los gestos y las caras que hacemos, la forma de hablar, no son un lenguaje como el castellano, el francés, el alemán, no tienen requisitos suficientes para que lo consideremos un lenguaje. ¿Y eso qué problema tiene? Bueno, tiene un lado positivo y un lado negativo. El negativo es que, evidentemente, los gestos no son como las palabras que leemos en un libro. Yo agarro un libro cualquiera de acá atrás, leo las palabras que aparecen en las hojas y puedo entender el significado de lo que está pasando, claramente. Ahora, si yo veo a alguien que hace estos gestos, yo no puedo saber a ciencia cierta qué piensa, qué siente, qué intenciones tienen, porque los gestos no son palabras. Y dado que no son palabras, un gesto puede tener, se imaginarán ahora, muchísimos significados. Por ejemplo, fruncir el entrecejo. Que acá pueden ir comentando en el chat si les parece. ¿Qué comunica, qué podría significar que alguien haga este gesto? Fruncir el entrecejo. Bajar los extremos internos de las cejas. Que aparecen líneas acá verticales o oblicuas. Bueno, alguien puede decir enojo, otro puede decir molestia, otro concentración, confusión, escepticismo, no entiendo, dudo, sospecho, me molesta el sol, que también puede ser una opción. Y todos ellos, y ahora los voy leyendo, preocupación, que es muy válida también, concentración, el sol, no veo bien, todas son correctas, porque cuando pasan todas esas cosas, así como cuando tenemos un dolor, también podemos llegar a fruncir el ceño. Y eso nos pone un obstáculo, y es, los gestos pueden tener mucho significado. Ahora, el lado positivo de todo esto es que si uno entiende cómo funciona el cuerpo, vamos a poder interpretar mucho mejor que los demás qué es lo que realmente o qué es lo que más probablemente le esté pasando a esa persona. Y la comunicación no verbal, y voy a diferenciar a medida que vayamos avanzando lo que es una pseudociencia, lo que no es real, lo que no está validado, de lo que sí está validado, puede ser una ventana de acceso a lo que les pasa, lo que sienten, lo que desean hacer las demás personas. Sí, podemos hacerlo mejor de lo que lo haríamos ahora, mejor de lo que lo hacemos ahora, porque lo que está estudiado es que rara vez le prestamos atención consciente a los gestos, a las posturas, a la velocidad con la que alguien habla, y solo, y esto es muy importante, solo le prestamos atención cuando vemos a alguien que se sale mucho de la norma, o habla demasiado rápido, o un hombre que tiene un tono muy agudo, o una mujer que tiene posturas muy masculinas. Claro, nos vamos a los extremos, pero cuando intentamos estudiar o al menos comprender lo que los demás comunican cotidianamente, los gestos no son tan extremos, son mucho más frecuentes,
normales, y si no tenemos las herramientas y los principios para interpretar, nos va a ir, creo que, bastante peor de que una vez que uno empieza a conocer cómo es que funciona la comunicación no verbal. Y de eso estamos hablando, no de lenguaje corporal, vamos a hablar de comunicación no verbal. ¿Y qué es eso? Bien, la comunicación no verbal es una ciencia, tiene ya al menos 60 años de estudios, que se puede definir básicamente como todo lo que comunicamos sin palabras. Se define por la negativa. Todo lo que no es palabra, ya sea hablada o escrita, todo el resto que pueda comunicar algo, es comunicación no verbal. Y podemos estar hablando de los gestos de la cara, las formas de hablar, tono grave o agudo, velocidad, cuántas palabras por minuto, pausas, y a muletillas. Tenemos también el uso del tiempo. Yo traté de ser lo más puntual posible para darles acceso en tiempo y forma, 7 menos 2 minutos. No quería hacerlos esperar. Porque es también un mensaje. O sea, un subordinado de alguno de ustedes les envía los trabajos pendientes a destiempo, es también una señal. Puede ser falta de respeto, puede ser falta de compromiso, excesa carga de trabajo. Como verán, estos mensajes no son unívocos. Me entregó tarde el trabajo, significa que le caigo mal. No, puede significar un montón de cosas. Bueno, ¿cómo hacemos para interpretarlos mejor? Intuyo que por eso están ustedes acá. Bien, ¿qué más es comunicación no verbal? El uso de las distancias. No es lo mismo si yo pongo la cara frente a la cámara que si tomo un poco más de distancia. No es lo mismo encontrarme en una cita con una persona y sentarme en la silla que está al costado que sentarme enfrente. Y tenemos otras formas de comunicación no verbal que son el contacto físico, no es lo mismo agarrar fuerte, golpear, que masajear, dar caricias, apretar. La vestimenta y o apariencia, estoy un poco despeinado, es parte de mi estilo, tengo barba o no tengo barba, estoy de camisa, en remera, estoy en pantuflas, todo eso comunica información. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un casamiento en traje que llegar en ropa deportiva. Uno comunica la formalidad y el otro puede estar comunicando justamente la falta de formalidad por falta de interés. Y tenemos otras dos formas de comunicación, que son el olfato, que es un canal de comunicación muy emocional. Vieron que a veces recordamos una comida de nuestros abuelos solo con el olfato. Ah, me hizo acordar. Y el olfato, o mejor dicho, los olores, son muy útiles en términos de generar atracción. Y, por ejemplo, los shoppings o los locales de ropa lo saben muy bien. Hay muchos locales que tienen su propio olor y cuando vos vas a comprar, tenés esa experiencia del olor y puede ser que vos digas, yo prefiero no comprar online, prefiero la experiencia de estar ahí. Sí, además de probarte la ropa, también puede ser porque te atienden muy bien y está ese olor tan particular que luego se asocia con algo positivo, que es la compra de eso que a vos te gusta. Y por último, están los mensajes que se envían, que son los más involuntarios y por lo tanto unos que tenemos que prestar muchísima atención. Son sutiles, pero son muy confiables. Por ejemplo, la transpiración. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la frecuencia de la respiración. La dilatación de las pupilas o sonrojarse. Son todos cambios fisiológicos que no podemos controlar a voluntad. Por eso son tan fiables. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la gente con pupilas dilatadas parece más atractiva que las que no los tienen. Hay otros estudios que muestran, por ejemplo, que sonrojarse después de transgredir una norma, colarse en el supermercado, que se te escape un erupto, puede hacer que los demás te vean como alguien más confiable y que te perdonen más rápidamente. Porque sonrojarse señala, metí la pata. Bien, hablamos de comunicación no verbal. Esto que decimos sin palabras y como les acabo de presentar, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra vestimenta, apariencia, distancias, tiempo y olores son capaces de comunicar múltiples mensajes en todo momento y de mensajes de distintos tipos. Yo puedo comunicar que estoy muy triste o preocupado, puedo comunicar me caes muy bien, quiero interactuar con vos, puedo comunicar qué propuesta interesante, tengo algunas dudas, deja de pensarlo,
pensamientos, cogniciones. Puedo comunicar rasgos de la personalidad, si soy el más vale hostil, o soy más vale alguien cálido, amable, cercano o tímido. Podemos informarle a los demás muchas cosas. Y de hecho, lo que termina pasando es que lo hacemos. Y quienes están enfrente nuestros nos están juzgando, al menos evaluando, por la cara que ponemos, cómo reaccionamos, cómo hablamos, y generamos impresiones en los demás. Ahora, yo vengo a decirles, que es parte de lo más importante que tengo para transmitir, que así como cada uno puede elegir la ropa que se pone, podemos elegir los gestos y la forma de hablar más adecuada para los objetivos que tengamos. Por ejemplo, si un estudiante universitario tiene que rendir un examen, por más nervioso y ansioso que esté, puede elegir mostrar esa ansiedad o no mostrarla, gracias a que le da conciencia a sus gestos. Si se da cuenta que se toca mucho la cara, que no para de jugar con los dedos o jugar con un anillo, puede optar por dejar de hacerlo. Si un jefe se da cuenta que tiene mala cara todo el día, puede tomar conciencia de eso y dejar de poner esa cara y sonreír un poco más. Lo que les quiero demostrar es que así como elegimos la ropa, podemos elegir los gestos. Y está visto que si empezamos a elegirlos de manera adecuada, así como me pongo una camisa para una presentación, lo mismo puedo hacer cuando presento. Ya que me puse la camisa y voy a presentar, voy a ponerle energía, voy a transmitir pasión, este tema me encanta, quiero conectar con la gente, tengo que parecer amable, tengo que poner buena predisposición. Si me duele la espalda, puedo ocultarlo temporalmente. Si hubo tránsito en la calle, puedo ocultar mi enojo. Porque en este momento, si yo comunicara completamente de manera auténtica lo que yo siento, yo estoy un poco cansado, me tomé una siesta porque el día no estuvo tan lindo, necesito descansar un poco más, pero no es el objetivo de hoy. Entonces, lo que importa no soy yo, lo que importa es el mensaje. Y esto va para un jefe, va para un vendedor, va para cualquier tipo de interacción. Cuando comunicamos, podemos elegir lo que hacemos para que ese mensaje llegue mejor. Y a veces en las discusiones de pareja, por ejemplo, estamos peleando y no nos damos cuenta que la actitud que tenemos es combativa. Tenemos razón, el mensaje es el correcto, pero la forma de decirlo, el tono, no es el apropiado. Y eso hace que la conversación no pueda ir hacia un lugar más positivo. No si tenemos razón o no. Por eso las formas de comunicar, con gestos, con la voz, con el tiempo, las distancias, el contacto, la apariencia, el olor y la fisiología, es muy, muy importante. Y por eso estamos acá hoy. Mi idea es la de transmitirle a todos ustedes 5 cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar a estudiar el tema. No todos me conocen probablemente, yo hace casi 10 años que estudio la comunicación no verbal y sobre todo lo hice de manera autodidacta. Todos estos libros, toda esta fila de acá, toda la fila de allá arriba y algunos de acá abajo, son completas exclusivamente de comunicación no verbal. ¿Y eso por qué? Porque soy más bien un autodidacta. Hice pocos cursos y diplomaturas sobre el tema y me he encontrado con que algunas estaban muy bien y otras estaban muy mal. Lo mismo con videos, lo mismo con libros. Y gracias a eso, hoy puedo decirles desde mi lugar, miren, les recomiendo esto. Y esto que está acá, por favor, en su beneficio, no lo vean, no lo escuchen, los va a confundir, no es apropiado. Entonces, mi propuesta de valor, que espero sea interesante para todos ustedes, es la de quiero transmitirles 5 cosas importantes de la comunicación no verbal, que se pueden llevar inmediatamente hoy, además de que les voy a dar materiales completamente gratuitos, con videos, está el podcast, y un PDF con links a información gratuita y fidedigna de comunicación no verbal. Bien, y una de las cosas más curiosas es esta. Todo el tiempo pensamos que la cara comunica emociones, y desde la película Intensamente, que es muy buena, pero hay cosas para decir también, hasta los libros que puedan encontrar de lenguaje, entre comillas, corporal, siempre se habla de que la cara comunica emociones, pero no nos olvidemos que nuestra cara es mucho más que eso. Nuestra cara puede comunicar el estado de estar cansado o energético, despierto. Puede comunicar enfermedad. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, luego de insertar un virus a una persona, pierde color
la piel, el contraste entre los labios y la piel disminuye. Son algunos ejemplos de cómo nuestra apariencia puede comunicar algo, incluso un descanso. Pero también cuando movemos la cara podemos hacerle saber a otros: vengo con buena predisposición, soy amable, soy cercano, soy hostil o soy carismático. Podemos comunicar con nuestra cara: estoy concentrado, estoy confundido. ¡Qué interesante! Pensamientos, intereses, inclinaciones. Nuestra cara es mucho más que simplemente comunicar: sonríe, está alegre, se ríe, está alegre, pone cara de enojo, está enojado. No, a veces, por ejemplo, cuando alguien levanta pesas, hace cara de enojo. Y uno dice: ¿está enojado? No, es una cara de esfuerzo físico. A veces alguien hace cara y hace así. Decís: ¿qué pasó ahí? ¿Qué puede ser? Dolor físico, dolor. Se lastimó la espalda. Y esa cara es de dolor, no de alegría, de tristeza, de enojo. Esto lo que pretendo transmitirles es cambiar el lente con que a menudo miramos las caras y empezar a ver que la cara es también un instrumento de comunicación como es un saxofón. Por ejemplo, si ahora me dan un saxofón, yo puedo tocarlo y hacer ruido. Pim, 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 pim. Va a sonar muy mal. Yo ya me olvidé todo lo que sabía sobre el saxo. Ahora, cualquiera puede tocar un saxofón, no cualquiera puede tocar en una banda reconocida de jazz. Por supuesto, tenés que tener la habilidad. Con la comunicación no verbal pasa exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo, como la cara, como el saxofón, es un instrumento. Cualquiera puede en este momento hablar y decir algo. Pero no cualquiera puede presentar ante 10.000 personas en un congreso y ser exitoso en la presentación. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma habilidad con ese instrumento. Y esto se practica. Esto se practica. Y, por ejemplo, he asesorado a personas que tenían un nivel muy bajo de comunicación, de energía, y tenían la cara plana, no expresaban nada con sus cejas, no movían los ojos, y el mensaje que le llega a quien lo está mirando es aburrido, tedioso, poco interesante. Si no le pones energía, ¿cómo te comunicas? Y rara vez vas a poder conectar con los demás si hablas o gesticulás de esta manera. Lógico. Y una recomendación, ya que la cara es un instrumento de comunicación como cualquier otro instrumento, es usarla en nuestro beneficio. Las cejas pueden moverse, subir y bajar para enfatizar algo que estamos diciendo. Podemos sonreír para demostrar que es algo que nos interesa o nos agrada mientras lo estamos diciendo. De la misma manera que podemos adaptar la voz, la postura, los gestos de las manos, para comunicar aquello que sea necesario en ese momento, ya sea apaciguar, porque hay una pelea entre dos personas y mi rol es el de intervenir para evitar que el conflicto crezca, por ejemplo. El punto central, además de decirles que la cara es mucho más que emociones, y con esto pretendo sacarlos de una tradición que tiene muchísimos años, y se agarran cualquier libro de comunicación no verbal, esto es una apuesta, me escriben por Instagram si fallo. El 99% de los libros de comunicación no verbal van a decir que la cara comunica emociones y van a hablar casi exclusivamente de ello. Bueno, hay un montón de otras cosas que nuestra cara puede hacer, por ejemplo, para ser más carismático, y no nos lo están enseñando. ¿Se puede aprender a ser carismático, por ejemplo? Sí. No es un don que se tiene o no se tiene, es una habilidad, como la del saxo, que se desarrolla. Eso no quiere decir que si yo mañana empiezo a jugar al golf voy a ser Tiger Woods. De la misma manera que yo no voy a ser Obama, probablemente el hombre más carismático de la Tierra. Sí puede significar que puedo empezar a jugar mejor al golf y puedo quizás competir en un torneo amateur. O bien que alguien que no sabe presentar en público, en unos meses pueda presentar en un congreso de 200 personas. Sí, ¿por qué no? Son habilidades que se entrenan. Y nuestra cara, como les decía antes, y acá algunos ejemplos, puede comunicar, por supuesto que emociones, pero fíjense Kasparov mientras juega al ajedrez. Es un movimiento de los labios que muchas veces se asocia con pensamientos o toma de decisiones. Si ustedes le preguntan a alguien qué querés comer hoy y hace este gesto, probablemente significa estoy valorando qué quiero comer. No sé, pizza o empanada, no estoy seguro. Y nuestra cara también puede ser una plataforma para enviar mensajes de victoria. Roger Federer, habiendo ganado un partido, puede hacer un gesto estruendoso
de mucho ruido, con una expresión que puede ser incluso dominante, agresiva, que en realidad es un festejo. Nuestra cara comunica el estatus, si me siento orgulloso o avergonzado, por supuesto también. Ver una cachetada, por ejemplo, se puede recibir de manera neutral o como si fuera una caricia. Nuestra cara puede ser utilizada para decirle a los demás, no tengo ni idea, qué sé yo, a mí no me importa, no sé. Y la propuesta que les hago es, ¿por qué no tratar de entender mejor qué es lo que cada uno de ustedes comunica con su cara? Mi mayor recomendación es la de la autoconciencia, que sean un poco más conscientes de lo que hacen con su cuerpo. Ahora, yendo al rostro, ¿por qué no se plantean, recomendación, piensen, cuáles son los gestos que hago con la cara más frecuentes? Y si les preguntan a un familiar, a un amigo, a su pareja, probablemente sepa decirles, y mira, haces mucho esto de sacar la lengua contra el costado del labio, o haces mucho este gesto con la mano y vas a la pera de la cara, sí, contra el mentón. O te acicalás mucho y te tocas la frente al mismo tiempo. No sé, cada uno tiene muchos hábitos y esos hábitos están condicionando cómo otras personas lo ven a ustedes. Y si ese hábito es, por ejemplo, taparse la cara, eso los puede hacer ver como más inseguros. Y un vendedor o un orador que es inseguro no transmite el mejor mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejar de hacerlo. La comunicación no verbal es esta posibilidad que nos brinda de que entendamos mejor y aprendamos a elegir luego lo que queremos comunicar. No vamos a ser un robot que va a elegir cada gesto. No, bueno, flexiono el dedo meñique, después el anular, voy uno a uno, pienso a la cabeza 10 grados a la izquierda. Nos volveríamos locos. Por eso funciona más que nada automáticamente todo lo que hacemos con el cuerpo. Es como andar en bicicleta. No estamos pensando cómo equilibrar el cuerpo, simplemente lo hacemos. Pero la propuesta de valor que tengo para ustedes es que si tienen un poquito más de registro de cómo conducen su cuerpo, examen oral, en una discusión, lo que sea, van a poder empezar a elegir mejor lo que quieren comunicar. Y los resultados, yo no puedo asegurar nada. Sí les voy a decir que en mi experiencia y lo que he capacitado son muy positivos. En segundo lugar, ya avanzando con el segundo consejo es, lamentablemente, no todo lo que está ahí sirve. Yo me he encontrado con muchísimos obstáculos, muchas falsas creencias, y me he encontrado que he leído libros completos que hoy digo, no aprendí demasiado, incluso me confundió mucho. Y eso trato de transmitir en mis redes sociales de que uno puede elegir mejor qué contenidos utilizar, pero cuando no sabemos de comunicación no verbal o estamos comenzando, no conocemos a los autores, estamos en vías de conocerlo, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo, Pablo, Damián, Francisco, qué me conviene? ¿Cuál leer? ¿Cuál informar? ¿Qué curso hacer? ¿Qué videos observar? ¿Qué podcast seguir? Por supuesto, yo voy a brindarles ahora material gratuito que yo tengo a disposición y les voy a nombrar a continuación 3 mitos muy difundidos que se toman como válidos, pero que nos confunden y que no son reales. El primero es que lo que decimos con el cuerpo es el 93% y por lo tanto es todo. Las palabras son el 7%, son nada, son menos del 10% de lo que la gente interactúa son las palabras. Entonces, ni siquiera las escuchemos. Una verdadera locura que se utiliza para vender comunicación no verbal. Se utiliza para decir, fíjate que todo son los gestos, sumate a lo que sea. Y lo cierto es que el propio autor de esta fórmula ha declarado, incluso está en su página web, dice esto no es así. Incluso él hablaba de que en realidad las emociones y sentimientos se transmiten mejor con el cuerpo, con este porcentaje, pero que aún así este estudio no es representativo como para decir, no, el 93% de las emociones se transmite por lo no verbal. Pero ¿qué entonces es verdad de esto? ¿Y qué importa? Miren, yo utilizo esta fórmula para saber quién sabe de comunicación no verbal y quién no sabe. El que me la dice probablemente no sepa. Y ese es mi criterio. Puede estar errado si mi experiencia me ha demostrado que es útil. Y en segundo lugar, la realidad es que ya sea el 60%, el 30%, el 50% o el 40%, no es importante. Lo importante es que la comunicación, no palabra, sin palabras, es muy importante. No importa el porcentaje.
los gestos de la cara, las manos, la forma de hablar, la melodía, por ejemplo, la velocidad, las pausas, cuánto tarda en contestar, mi vestimenta, todo eso comunica muchísima información. No importa el porcentaje, comunica un montón. Ese es nuestro foco. Y lo cierto y más importante, una vez que sabemos esto, es que lo podemos traer a la conciencia. Porque se dice mucho que el lenguaje del cuerpo es inconsciente, no lo podemos controlar. Falso. Miremos a los actores y veamos que es muy posible poner en escena un montón de cosas que no se sienten o no se desean hacer, y aún así lo hacen muy bien. Hay un cierto grado de nivel actoral. Somos todos actores, el mundo es un escenario, decía Erving Goffman. En este caso, en la comunicación no verbal, dado que es tan importante, mi recomendación es empezar a elegir, como hacen los actores, algunos gestos que mejor comunican eso que queremos hacerle saber a los demás. ¿Están enojados? Bien, quizá gritar o levantar la voz no es la mejor manera de poder discutir, pero sí puede ser poner cara de enojo y en palabras decir, en este momento estoy más enojado de lo que puedo soportar para tener esta conversación. Si te parece, hablamos más tarde, pero realmente quiero que sepas que me has dañado mucho. Y listo. Te vas de ese lugar y vos comunicaste asertivamente lo que vos sentías. No dañaste a la otra persona, no combatiste y usaste tus palabras y tus gestos para hacerle saber al otro lo que a vos te pasaba. Bien, no es ni una cosa ni la otra, no es la palabra o los gestos, lo no verbal o lo verbal, no, son las dos son importantes. Bien. Segundo mito, el cuerpo no miente. Este es uno de mis favoritos, que lo que pretenden decir con esto es básicamente, los especialistas en lenguaje corporal sabemos leer el cuerpo, vamos a detectar cuando mentís. Es una completa exageración que también tiene que ver con la venta, con decir, mirá, soy un detector de mentiras. Bien, por supuesto que esto no es así. Podemos mentir con el cuerpo, de nuevo los actores, o algunas patologías o trastornos mentales o trastornos de la personalidad, como la psicopatía, o personas que se dedican a engañar como profesión, y no quiero decir engaño como algo negativo, pero los políticos, la diplomacia, los magos, también se dedican a crear desviaciones o tergiversaciones de la realidad para hacerte creer otra cosa, que es parte de su trabajo, ni de lo negativo ni de lo positivo, estoy siendo objetivo describiendo una tarea que a veces es necesaria en algunas profesiones, el engaño. Ahora, el cuerpo sí puede mentir y el cuerpo no es transparente. No nos creamos la mentira de que si yo me siento angustiado, triste o nervioso antes de exponer, los demás lo van a saber. No siempre. Podemos no comunicarlo. Cuando la emoción es muy intensa es mucho más difícil. Por supuesto, si acabamos de sufrir una pérdida familiar muy intensa, y es muy complicado. Incluso, ¿con qué propósito querríamos ocultarlo? Habría que verlo. Pero lo cierto es que sí se puede mentir, y detectar mentiras por los gestos es muy difícil. De hecho, la ciencia nos dice que la vía más adecuada para detectar las mentiras, ¿saben cuál es? No son los gestos, es la palabra. Son los verbos, los sinónimos, las conjugaciones de los verbos, son las estructuras del discurso. Es muy curioso eso. Bien, pero no voy a meter en detección del engaño, que es todo un mundo que es muy interesante, por supuesto, pero que hoy nos concentramos en cómo usar nuestro cuerpo, cómo entender mejor estos mensajes no verbales. Y el tercer mito es el de que podemos leer la mente de los demás. Y acá hay una gran frase, se las traigo porque a mí me encanta. Desde un libro de Harry Potter, La Orden del Fénix. Y Harry le dice al profesor Snape, asumo que la mayoría vio Harry Potter, la película, por lo menos, ¿no? Díganme en los comentarios si la vieron, es muy probable. Y Harry le dice a Snape, ¿cómo puede ser que Lord Voldemort me lea la mente? Y Snape le dice, pero Potter, solo los muggles, o sea, los que no saben de magia, creen que se puede leer la mente. La mente no es un libro que pueda leerse. Entonces, esto es el equivalente a la comunicación no verbal. Solo los que no saben de comunicación no verbal te van a hacer creer, o pueden creer ellos mismos, de verdad creerlo, que pueden leer la mente de los demás a partir de los gestos. No, eso no es así. Sin embargo, lo que sí es verdad es que podemos entender mejor o inferir qué piensan y sienten los demás en base a gestos sutiles, deslices, por ejemplo, un revoleo de los ojos,
una manera de morderse el labio, que quizá para la mayoría de las personas pasa desapercibida como poco relevante, pero que para alguien que ha estudiado estos gestos puede decir, ahí hay algo importante. Voy a preguntar, voy a indagar, o este tema es delicado, mejor no me meto. Y para poder entender mejor el tema, hay que usar las fuentes que son creíbles, o al menos que son válidas. Así que aprovecho este momento para pasarles, acá en el chat, un link donde tengo una carpeta, la que pueden acceder todos en Google Drive, con materiales gratuitos. Ahí pueden encontrar mi podcast en YouTube y en Spotify. Van a tener una lista de 3 blogs de 3 personas a quienes estimo, Ronald Herrillo, Joe Navarro, ex agente del FBI, y Alicia Martos de España, que tiene otro blog en España muy interesante sobre comunicación no verbal. Y ahí pueden ver artículos gratuitos sobre estos temas. Y además van a encontrar un PDF en el que, resumido, digamos, o es una especie de instrucciones o recomendaciones de charlas TED. Deben haber como unas 20, 25. Yo las he visto todas y las he puntuado entre las altamente recomendables, se las recomiendo, véanlas, en las que están bien, no son lo mejor, y después aquellas que no deberían ver, aquellas que te van a contaminar el conocimiento, no te van a aportar. Así que igual es subjetivo, por supuesto, pero yo hubiera querido que alguien venga y me diga, che, esta charla TED está mal por esto, por esto y por esto. Y hago un parate, a continuación, para los que quieran saber, estoy lanzando los próximos cursos de comunicación no verbal, son rápidamente estos 3. El que comienza la semana que viene es un introductorio para comunicación no verbal en la vida cotidiana, cómo entender esta ciencia, cómo usar el cuerpo para ser más asertivo y dominante cuando sea necesario. Hay gente que requiere, por ejemplo, transmitir con su cuerpo cosas que a veces no le salen porque es tímida, insegura. Bueno, eso se puede elegir, se puede cambiar. Cómo usarlo en el entorno laboral, regular las emociones, entender mejor a los subordinados, pero también a los pares. El carisma, cómo desarrollarlo, se puede entrenar, esto es maravilloso, podemos ser más carismáticos, sí, y cómo aplicarlo en nuestros vínculos cercanos para detectar discusiones antes que sucedan y usar ese conocimiento para impedir o tratar de evitar que un conflicto escale. El siguiente curso, ya los próximos son 2022, este conocimiento más avanzado, que es el resumen de un manual muy importante de comunicación no verbal, el APA Handbook of Nonverbal Communication, que es el más reciente y más actualizado. Es un curso científico para entender cómo la apariencia, la cara que tenemos, cómo los gestos, la cultura, la personalidad, el espacio físico, la luz, los muebles, cómo todo eso influye en las interacciones del día a día. Y el último grupo, que es el más selecto, digamos, para especialistas y más avanzado, con clases que no existen en ningún otro lado, es el para especialistas, en el que son 16 clases con tópicos muy puntuales, de los cuales no existen, de la mayoría, clases específicas que sean realizadas en otros lugares, ¿no? Lo que las expresiones faciales de los pensamientos, por ejemplo, o la dominancia, el estatus y el poder y cómo se refleja en las posturas, los gestos de la gente famosa, la gente poderosa, artista, lo que comunicamos cuando nos sincronizamos físicamente con otros, las primeras impresiones, cómo usar la comunicación no verbal y cómo entenderla. Bien, esas son las 3 ofertas que estoy manejando, tienen incluso en el Drive el resumen, el flyer con las explicaciones y los temas ahí. Y si alguien necesita un asesoramiento, podemos tener una entrevista y consultar cuál es el más adecuado para vos. Bien, pasando a la parte que menos me gusta, volvemos ya a la tercera recomendación de la comunicación no verbal. Y esto es impresionante. Acá no puedo mentir, las cifras están, los estudios están, de que si usamos estos conocimientos de diferentes maneras, ¿no? Hay muchas posibilidades. Pero cuando los usamos en la práctica, los resultados están ahí. No hay mucho para debatir. La ciencia ha estudiado que la comunicación no verbal aplicada en diferentes entornos tiene los siguientes resultados y son solo unos pocos de todos los que hay. Por ejemplo, si entendemos mejor los gestos de un cliente, podemos incrementar las ventas.
si usamos mejor nuestra comunicación no verbal para transmitir escucha activa, interés, involucramiento, y no les hablo de fingir algo que realmente no se siente, no. Están de muy mal humor, les cae mal la persona y de repente fingen lo opuesto. ¡Ah, qué fenómeno que sos! Eso no funciona. Hay diferentes maneras de regular las emociones y el cuerpo. De eso se van a hablar en los cursos también. Pero en este caso, si vos lográs usar tu cuerpo para comunicar, bueno, me interesa, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? Ajá, ok, déjame pensar. Bueno, cuando usamos la comunicación no verbal más apropiadamente, incrementamos las ventas. Hay estudios que lo comprueban. ¿Qué más? Tenemos más clientes y más satisfechos. Esto pasa, por ejemplo, en psicoterapia, con los psicólogos, con los médicos. Cuando tratan a los pacientes con calidez, con amabilidad, con atención, concentración, involucramiento, a través de gestos, a través de cómo le hablan, por supuesto, y salen y puntúan, ¿cuán satisfecho estás con este terapeuta A? Que se encuentra, tienen pacientes más satisfechos y además vuelven más a la consulta y se adhieren más al tratamiento. O sea, en el caso de un psicoterapeuta, vuelve más a sesión, en el caso de un psiquiatra, toma la medicación, y en el caso de un médico, hace kinesiología o aquello que se le haya indicado. En el caso de los jefes, podés tener empleados más satisfechos si te comunicas mejor con tu cuerpo, si sos más claro. Porque podemos ser claros con las palabras, pero si la cara que pongo no es ambigua o no transmite bien ese mensaje, o les digo, qué bien que están trabajando todos, si pongo cara de tristeza, o los felicito con cara de enojo, bueno, evidentemente eso puede no tener los mejores resultados. También podés motivar a tus empleados, no a través de recompensa económica, sino a través del trato, para que mejoren su desempeño. Esto está medido. En la oratoria ni hablar, acá ni se debate, esto se los transmito con mucho énfasis, la comunicación no verbal es determinante. Hay un estudio hecho en Holanda, por ejemplo, con entrenadores de oratoria. 9 de los 10 dijeron la comunicación no verbal es lo más importante. Y personalmente, en mi experiencia, vos podés tener el mejor discurso, vos podés tener el mejor picheo, vas a buscar inversionistas, tengo la mejor idea. Ahora, si no la comunicás con asertividad, aplomo, confianza, credibilidad, articulando y haciéndola interesante, no lo vas a vender. El estudio muestra que vendés menos, conseguís menos inversionistas, si no usás la comunicación bien. Más allá de que la idea sea fabulosa. Y lo mismo pasa en las presentaciones. Vos podés ser el mejor psicólogo del planeta, pero si después no podés presentar el caso atractivamente, y la gente no va a estar interesada. Vos podés tener el mejor curso para vender, pero si vos no lo presentás bien, no lo vas a vender. Y esto aplica para cualquier presentación. Examen oral en la universidad, puede ser presentarle un proyecto al jefe y tantas otras cosas más. ¿Queremos ser más memorables? ¿Queremos llegar al público con nuestro mensaje? La comunicación no verbal es sumamente importante. Para ser más carismáticos, hago énfasis en esto porque está siempre la creencia de que no se puede, que es un don, que se tiene o no se tiene, se puede, y no es tan difícil. Al menos cambiar un poquito lo carismático que somos, son un par de cositas a modificar. Transmitir confianza. ¿Cuántas personas le cuesta salir a presentar algo, a conversar con alguien difícil y transmitir, estoy seguro de mi propuesta, estoy seguro de lo que sé? ¿A cuánta gente le pasa que no lo puede transmitir? Bueno, se puede modificar eso. La comunicación no verbal está al servicio de que vos puedas elegir que no se note tanto tu malestar y que puedas comunicar, sé de lo que estoy hablando, estoy confiado de que estos números que te voy a presentar son verdaderos. Y fíjense qué curioso, estudios numerosos han demostrado que durante años, estudiando las parejas, aquellas que se comunican con mayor claridad y que entienden, por ejemplo, mejor los gestos de su pareja, se correlacionan luego con qué mayor satisfacción. Entender mejor cómo se siente tu pareja, sin que me tenga que decir estoy de mal humor, conlleva luego que sea más probable que estén bien, que se sientan bien y que tengan una relación más satisfactoria. Un montón de cosas, un montón de beneficios nos puede traer la comunicación no verbal. Y entramos en las últimas 2 recomendaciones.
La cuarta, y esto representa creo que a todos los que están acá, más allá de que alguien trabaje en una cárcel, otro sea un perito judicial, otro sea un psicólogo forense, otro sea de recursos humanos, la comunicación no verbal está ahí en la entrevista de trabajo, cuando interrogamos a alguien en el entorno forense, cuando estamos con un empleado o con mi jefe o cuando charlo con mi familia. Está siempre ahí. Siempre está ahí para que la interpretemos o para que nosotros comuniquemos algo con ella. Si yo llego a la entrevista de trabajo encorvado, con cara de cansado, todo transpirado sucio, uñas largas, ya comuniqué un montón de cosas y no dije una sola palabra. Si yo hoy venía a presentar acá esta masterclass con una remera de una banda de rock, más despeinado de lo que estoy, y con una cámara de mala calidad y todo desordenado del fondo, bueno, yo ya comunico algo. El nivel de profesionalismo o el nivel de buena predisposición, de energía, bueno, todo eso se puede comunicar y ni siquiera dijimos hola. Bueno, como les he dicho, podemos empezar a elegir, así como nos ponemos la ropa que nos ponemos, empezar a elegir lo que comunicamos con nuestro cuerpo. Y ya sea en una venta, prestar atención a la postura de la persona que va a comprar, si tiene muchos cruces corporales de piernas y brazos o está más relajado y abierto. En la discusión de pareja, si la otra persona está levantando demasiado el volumen o baja el tono y lo usa muy, muy grave, te mira muy fijo a los ojos o hace muecas faciales, que hay varias características importantes, por ejemplo, estudiar. En seguridad, cómo detectar quién es más peligroso, quién está ocultando algo, quién está a punto de explotar con agresividad y lo va a llevar a un ataque físico. En educación, ¿no? Esto está estudiado, profesores de matemática y física, por ejemplo, que hacen gestos apropiados describiendo cómo se resuelve la ecuación, enseñan mejor, tienen alumnos que entienden mejor, los alumnos recuerdan más y prefieren más a ese docente. Esto lo que quiere demostrar es, por ejemplo, que si usamos gestos apropiados para explicar lo que estamos diciendo, nuestro mensaje llega mejor, se entiende mejor y es más memorable. O sea, nuestro cuerpo está al servicio del mensaje y si no lo usamos apropiadamente, no vamos a tener el mismo impacto. Y por último, los políticos. La mayoría de alto poder está entrenado en comunicación no verbal, han recibido entrenamientos y saben muy bien que hay ciertas cosas que hay que hacer y otras que tienen que evitar para que su mensaje llegue. Y cuando quieren transmitir emociones álgidas o combatividad, te van a levantar el dedito, te van a hacer así, te van a apuntar a sabiendas de que eso puede incentivar a los demás enojo, molestia, una emoción iracunda. Y otras veces, cuando quieren comunicar empatía, saben que inclinando la cabeza hacia un costado pueden transmitir escucha, interés, involucramiento. No hay contexto profesional en el que me haya encontrado en el cual no se puede aplicar la comunicación no verbal. No en todo se aplica de la misma manera, ojo, lo que sirve en psicoterapia no es lo mismo, por ejemplo, que en medicina. Hay ciertas cosas que hay que cambiar. No es lo mismo dentro de una prisión, con reclusos, no, hay ciertas cosas a tener en cuenta. Una clase universitaria no es lo mismo que una clase de jardín de infantes, pero en todas ellas hay comunicación no verbal y podemos usarla a nuestro favor o a favor de todos los que estemos en ese espacio. Y por último, está el foco de esto. A ver, si todo lo que les presenté hasta recién, ¿no? El rostro comunica más que emociones, podemos elegir cómo comunicamos, las fuentes importan y podemos aprender cómo interpretar mejor, se aplica en todos los lugares, pero si no se pudiera mejorar, simplemente esta es una masterclass en la cual les digo, miren todo lo interesante que es el tema, pero está fijado ahí. Nadie puede cambiar cómo se comunica. Sería un poco pesimista, pero la realidad es mucho mejor. Y es que podemos mejorar estas habilidades, como hablar en público, como ser más amable con los demás, más cercano, más carismático, más dominante y asertivo, mejor para debatir, mejor para persuadir, mejor para liderar. Todo eso se puede entrenar a través de las habilidades de la comunicación no verbal, que son tres, las digo rápidamente: la sensibilidad, la expresividad y el control. Estas tres son aquellas que rigen, son las riendas que podemos empezar a tomar
con más conciencia, para elegir qué comunico y qué interpreto de lo que sienten los demás. Está en nosotros, ¿eh? Está en nosotros. Si vemos las fuentes correctas, no hay demasiadas dudas de que vamos a mejorar eso que entendemos de los demás, eso que entendemos de nosotros, porque gracias a que comprendemos qué podemos estar sintiendo a través de los gestos, podemos explorarnos a nosotros mismos. Y me he encontrado con mucha gente en las asesorías individuales que me dice, pero claro, yo soy así como me describís vos. ¿Cómo sabes? Claro, pero porque tu cuerpo lo comunica, no porque lo decís con palabras. Y otros que me dicen, ahora que lo pienso es verdad, yo soy así. No se habían ni siquiera dado cuenta que tenían, por ejemplo, una tendencia a ser poco expresivos, fríos y distantes. Claro, después las personas que los conocen por primera vez toman más distancia, les cuesta más ser amigos o crear cercanía, porque ellos mismos imponen una comunicación distante y fría, pero no se dan cuenta. Todos tenemos estos puntos ciegos de nuestra comunicación no verbal que les informa algo a los demás. Todos los tenemos, ¿eh? Todos. Ahora, a menor o mayor medida, ¿no? Yo tengo los míos, a pesar de que lo estudio, a pesar de que me estudio a mí mismo, todavía tengo un montón. Ahora, algunos tienen más, otros tienen menos. Mi propuesta es, si te autoexaminás, si sos un poco más consciente y empezás a ver la comunicación no verbal como una herramienta para mejorar tu vida, vas a cambiar. Vas a cambiar tu relación con otros y tu relación con vos mismo. Esto fue entonces estas 5 cosas que yo quería transmitirles a todos ustedes sobre lo que la ciencia ha develado y pequeñas recomendaciones que podemos empezar a partir de hoy en adelante para mejorar nuestra comunicación no verbal. Muchísimas gracias por haberse sumado, ha sido para mí un placer contar con todos ustedes. Quiero agradecerle personalmente a Francisco Poggi, que ha moderado hoy, y le agradezco por su presencia y por su ayuda. Y a todos ustedes por haberse sumado. Me pueden escribir por WhatsApp, por email, pueden enviarme a través de cualquier plataforma que quieran y conversamos y resuelvo sus dudas sobre la comunicación no verbal. Todo lo que decimos sin palabras. Muchas gracias y éxitos a todos.